Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en vivo en Crónicas Barriales en la M1010 Onda Latina, Arte y Cultura. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de Crónicas Barriales con vos acá en la conducción y con nuestro querido operador Fabricio. Bueno, hoy nos toca hablar de una callecita que para vos tiene también un caro recuerdo, que es en Nazarre, la calle Nazarre. Uy, cuántos recuerdos. ¿No? Cuántos recuerdos. Bueno, y también para los ciudadanos de Mendoza, porque fue un funcionario, Alejo Nazarre, que nació en Buenos Aires en 1760 y falleció en 1825, fue un funcionario y político argentino que ejerció como teniente de gobernador de la ciudad de Mendoza, hermosa ciudad que estuve hace poco tiempo, hace pocos días, digamos. La ciudad de Mendoza, pocos después de la Revolución de Mayo, estuvo allí. Era hijo de Antonio Nazarre y de Teresa Pérez de Astián. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de su ciudad natal y fue empleado de la Administración Colonial de Aduanas. Después se casó en Mendoza con su prima hermana Nicolasa Sierra y durante la década de 1790 fue el administrador en San Luis de la Real Renta de Tabacos y Naipes. Mira vos, de la Real Renta de Tabacos y Naipes, que en la práctica cobraba casi todos los impuestos, y durante la década siguiente Nazarre ocupó el mismo cargo en la ciudad de Mendoza. También apoyó a la Revolución de Mayo y participó en los conflictos causados por el teniente de gobernador Faustino Anzay, que permaneció leal a los realistas. Entonces fue durante varios años ministro de Hacienda del gobierno local de Mendoza. En 1812 celebró un parlamento con los indios pehuenches en el fuerte de San Carlos, con el cual obtuvo un largo periodo de paz. Por otro lado, este acuerdo permitió sostener a los indígenas como aliados ante la reconquista de Chile y por los aliados, que se iniciaría poco después, o sea, la conquista de Chile. Tras el gobierno del anciano coronel Bolaños, el triunvirato nombró gobernador de la ciudad de Mendoza y su jurisdicción a Nazarre. Durante su gobierno hizo esfuerzos por ordenar la administración pública, estamos hablando de los años 1812, y gobernar con suma austeridad. Bueno, también contribuyó a sostener los ejércitos que llevaban adelante la guerra de independencia de la Argentina y pasó a la historia como un ejemplo de gobernante honrado. Mira estas características, ¿no? Gobernante honrado, sincero y modesto, apoyado por todos los sectores. Grandes virtudes, ¿no? Así es. Increíbles hoy en día. ¿Quién diría hoy en día?
Dejó el cargo el 29 de noviembre de 1813, cuando las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis se separaron de la Intendencia de Salta del Tucumán. Entregó el mando al primer gobernador intendente de Cuyo, que fue Florencio Terrada. Después apoyó al sucesor de Terrada, que ¿sabés quién fue? Sí, claro que sí. A ver, contá. Don José de San Martín, ni más ni menos, tanto en su gobierno como en la formación del Ejército del Norte. Fue uno de los directores de la revuelta contra el nombramiento del coronel Gregorio Perdriel como gobernador de Cuyo, en sustitución de San Martín, maniobra del director supremo Alvear para asegurar el dominio de esa provincia para su partido, y participó en el Cabildo Abierto por el que se rechazó la renuncia a San Martín y se expulsó a Perdriel. Tiempo más tarde se trasladó a Buenos Aires, donde falleció en la década siguiente. Una calle de la ciudad de Buenos Aires recuerda a este funcionario. Nazarre, que está en los perímetros de Villa Devoto, Villa del Parque. En el caso particular mío que vos citabas, que era muy caro a mis sentimientos, porque ahí vivía mi abuela materna, entre Nazarre, entre Sanabria y Segurola, a 4 o 5 cuadras de la avenida Beiró. Un barrio muy lindo que sigue manteniendo las características de aquellos años en los cuales yo era chico, en el sentido que sigue siendo un barrio muy tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, años pletóricos, porque siempre uno la infancia la recuerda desde un lugar muy particular, ¿no? Por Sí. todo lo que implicó. Y aparte, bueno, en el caso particular de la Nazarre de aquellos años, era que en esa misma cuadra donde vivía mi abuela, éramos 15 chicos de diferentes familias de la misma edad, ¡Qué bárbaro! con una diferencia de 1 o 2 años, pero Sí. todos, digamos. Así que bueno, era muy común estar disfrutando el día en la calle, ¿no? Jugando a la pelota, jugando a los cochecitos. Y cuando llovía, armábamos la escalada al Cine Devoto, ahí en Nueva York y Avenida San Martín, para ver las películas de Drácula, Frankenstein y algunas prohibidas, que en realidad no eran tan prohibidas porque estaban todas tijereteadas, ¿no? Pero bueno, como nosotros éramos muy chicos, lógicamente las tenían que cortar. Imagínate que tendríamos 11, 12 años cuando íbamos. Claro, chiquitos. Éramos muy chicos. Lo que pasa Y es que cómo uno lo recuerda disfrutaban, ahora, ¿no? y piensa que uno era más grande, pero en realidad éramos benjamines. Claro, era una linda salida también, o sea que no es que se quedaban encerrados en sus casas cuando llovía, sino que bueno, tenían alternativas para jugar o para estar juntos. Claro, no, seguro, seguro. Así que bueno, esta es la calle Nazarre y recordamos el por qué se le puso a una calle de la ciudad de Buenos Aires Alejo Nazarre. ¿Por qué recordamos las calles, Nora? Porque en realidad es importante recordarlas, porque hacen a la historia de nuestra ciudad. Así que por eso la recordamos, porque tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestra memoria, con aquellos que formaron parte de esta historia ciudadana y no de otros países. Pero bueno, uno recorre las calles, estas callecitas de Buenos Aires que tienen ese qué sé yo, y no sabe por qué tiene este nombre. Bueno, la idea es que conozcamos por qué. Muy bien. Bueno, era muy común en la década del 90 y los primeros años del 2000 que, entre otros cantantes que venían, aparte de Carlitos Andrioli, por ejemplo, que venía muy común, muy seguido, digamos, Sí. también citábamos en muchas oportunidades, y venía con mucho gusto con su teclado, a Rita Paulucci, música, compositora, y quien durante muchos años le puso justamente música a muchos poetas argentinos. Tengo acá en mis manos un CD que ella me obsequió en alguna de aquellas oportunidades en la cual nos acompañó en el ciclo Antonio Liberti. En este caso se llama Poemas y Canciones, en la cual Rita le pone música a varios de los poemas del gran poeta argentino Rubén Vela, fallecido hace algunos años. Así que le vamos a pedir a Fabricio de ir al primer tema, en la cual Rita Paulucci le pone
música y canta aparte, ¿no? Es la intérprete Qué bueno. a este poema de Rubén Vela que se llama Pájaro de la Noche. Adelante, Fabricio. Canta, pájaro de la noche, que soy inmortal, que tengo una sola muerte y luego no moriré jamás, que tengo una sola muerte y luego no moriré jamás, viviré en la eternidad de América, seré una piedra, seré el rostro de esa piedra, seré la memoria, seré la esperanza de esa piedra, seré la inicial de un dios, seré el relámpago de un dios, seré la sonrisa de una pampa abierta. Seré la hoja de un maíz, seré su flor y su fruto, seré el cansancio de un hombre americano, seré su sed y su alegría, seré un día eterno y memorable, seré también América, América. Canta, pájaro de la noche, que soy inmortal, que tengo una sola muerte y luego no moriré jamás, que tengo una sola muerte y luego no moriré jamás, viviré en la eternidad de América, de América, de América, de América. Bueno, reiteramos, escuchamos a Rita Paulucci interpretando este tema que se llama Pájaro de la Noche, poema de Rubén Vela, con música de la mencionada Rita. Así es, que la verdad que buena letra, ¿no? Esto tan popular y también, digamos, bueno, porque el poeta lo conocemos, a Rubén Vela, una gran persona, pero ella lo interpreta también muy cálidamente todo, ¿no? Hay que poner letra a una poesía. No es fácil ponerle música a una letra de poema, ¿no? Porque, digamos, la letra va muy relacionada con la música, pero un poema ya tiene una estructura diferente y en realidad está pensado como poema, ¿no? Claro. Entonces, ponerle música realmente es un gran mérito. Y en el caso de Rita, fue muy común a lo largo de su recorrido, ¿no es cierto?, haber podido hacerlo realmente con dotes muy particulares y muy valiosos, ¿no? Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Adelante, Fabricio. Buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Hoy vamos a recordar, hacer una breve semblanza de una de las galerías de más impulso, más trayectoria, que formó parte de una década en esta bella ciudad de Buenos Aires, como lo fue la Galería Lirolay, la que abrió sus puertas el 22 de agosto de 1960. En aquel momento la galería estaba situada en Esmeralda 869. Muy rápidamente esta galería se conformó en un espacio muy importante de expresión
para los movimientos de la creación no tradicional, no institucionalizados, sino para todos aquellos que comenzaban a formar parte de esta vanguardia que se estaba gestando en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro país por aquel momento. Era la Argentina de los años 60, 70, ¿no? De la que estamos hablando. En la primera década funcionó paralelo con el Instituto Di Tella. Estamos hablando de los años 60. Ambos espacios asumir la gran apertura de la que un poco fue epicentro la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre los años 60 y 69. Ya sabemos lo que significó eso también para el Instituto Di Tella, del cual un día también vamos a hablar, pero específicamente en el año 69 la Galería Lirolai se muda al primer piso de la calle Paraguay, exactamente Paraguay 794. Allí podemos dar el nombre de Marta Minujín, León Ferrari, Dalila Pusovio, quienes fueron algunos de los artistas que más tarde tuvieron una gran trayectoria y forman parte de ese archivo visual de nuestra historia del arte, los que expusieron en esta galería. ¿Quiénes fueron sus fundadores, no? Bueno, esta galería tuvo como fundadores a Mario y Paulette Fano, quienes, bueno, estuvieron acá hasta de pronto decidir cerrarla para ellos radicarse en Nueva York, ¿no es cierto? Fue una galería muy particular porque allí no solo se experimentó con la pintura o géneros similares, sino también la fotografía experimental, grabadores, pintores, dibujantes, quienes además desarrollaron también el arte del objeto, que era toda una innovación por aquel momento, y además quienes trabajaban en pintura, dibujo o estas técnicas, digamos, más institucionalizadas, lo hacían desde un lugar no formal, no lo hacían con las características contemporáneas a la época. Bueno, como dije antes, esta galería fue fundada por un matrimonio francés y su primera directora fue la artista y crítica de arte Germanie Derbeck, quien fomentó la participación de artistas muy jóvenes, todos ellos vinculados con el arte de la experimentación, con las nuevas tendencias artísticas que ya eran muy activas en Europa y que estaban llegando a la Argentina. De todas ellas participaron en esta galería Marta Minujín, León Ferrari, Rubén Santantonín, Dalila Pusovio, Delia Cancela, Pablo Mesagian, Federico Manuel Peralta Ramos, Nicolás García Uriburu, Alberto West, Kenel Kembre, Edgardo Antonio Vigo, Alberto Heredia, bueno, entre otros de los que más tarde forman parte de ese acervo cultural, de esa historia nuestra del arte argentino, del arte moderno contemporáneo. Además, las salas de la galería albergaron exposiciones emblemáticas para el momento, como las del arte destructivo,
en 1961, del grupo informalista, de Dalila Pusovio, La muerte en 1964, bueno, y así distintos eventos culturales y de mucha vanguardia cultural, artística, de mucha renovación social y cultural, que además caminaban y transitaban paralelamente al Ditela. Por eso hoy recordamos esta galería por su ubicación en pleno centro de la ciudad, por todo lo que significó para la ciudad de Buenos Aires y para nuestros emblemas artísticos de mediados del siglo XX en nuestro país. Me pareció importante recordar una de estas maravillosas galerías que formó parte de los circuitos artísticos de nuestra historia del arte aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Muy bien, seguimos acá en Piso con Crónicas Barriales, Arte y Cultura, luego de escuchar a Diana Gaspar hablándonos de esta emblemática galería, ¿no? Como tantas otras que han sido tan importantes a lo largo de nuestra historia cultural, porque allí transitaron grandes artistas y también movimientos, ¿no? Como también nombraba Adriana y lo ha comentado en otros programas, grupos artísticos de suma valía, ¿no? Y que fueron muy referentes en diferentes décadas de nuestro país. Así que, bueno, muy bueno realmente. La verdad que sí, así, excelente. Las ¿Qué calles. tenemos de fervor de Buenos Aires? No, tenemos tanto, pero vamos a leer esto, mira. Las calles. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. No las ávidas calles incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeros y austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares la pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado y son también la patria. Las calles, ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Bueno, Jorge Luis Borges, ¿no? Porque se están cumpliendo 100 años en 2023 de aquel libro que fue el primer libro de Jorge Luis Borges, que fue en 1923 cuando él tenía 23 años, porque él había nacido en 1899. Entonces se cumplen 100 años de un libro que, como dice la historia, fueron 300 ejemplares pagados por su padre. La anécdota cuenta que cuando venían los amigos del padre de Jorge Luis, él aprovechaba en algún momento y le dejaba un libro en el sobre todo o en el saco, ¿no? Para que se lo lleven y después le hagan algunos comentarios. Decíamos, el primer libro de una carrera tan importante, ¿no? En nuestras letras, de este gran escritor, poeta, narrador, que ocupó cargos también, ¿no? de gestión cultural en la Biblioteca Nacional, que tuvo una vida difícil porque lo acompañó gran parte de su vida una ceguera, ¿no? Con lo cual evidentemente no es fácil transitar la vida, pero la llevó realmente con una dignidad impresionante. Y con una obra inmensa. Claro, sí, pero digo difícil transitar, difícil, ¿no? Por supuesto. Decir que, bueno, hubo eventos que se realizaron ya
durante este año a raíz de los 100 años de este primer libro. Porque, bueno, decir que Borges también formó parte de aquel movimiento tan importante que fue el movimiento martinfierrista en las primeras décadas del siglo XX, junto a Girondo y todo otro grupo de escritores, intelectuales. Tenían la revista Martín Fierro, ¿no?, que era su órgano de difusión escrita, en la cual un poco salían los poemas de ellos, pero también los pensamientos y los manifiestos, ¿no? Eran épocas de mucha turbulencia, ¿no? Época de mucho debate. Mucha avidez también. Claro, se recuerda mucho la famosa carta de justamente de Borges a Lugones, ¿no? Manifestando de ciertas diferencias. Realmente tiempos que resultan medios impensados hoy, ¿no? En la cual hay tan poca capacidad de poder establecer un diálogo, en la cual puede haber diferencias de criterios, ¿no?, pero que siempre son enriquecedores, ¿no?, claro, para ambas partes, ¿no? Sí. ¿Otro poema puede ser? Sí. De Fervor de Buenos Aires, 1923, Jorge Luis Borges. El sur. Desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra, haber mirado esas luces dispersas, que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, ¿acaso son el poema? Muy bueno. A través de los versos de esta primera obra, Fervor de Buenos Aires, este joven Borges ya dejaba inmortalizadas muchas de las imágenes de la ciudad de Buenos Aires, como luego haría también en tantos otros de sus cuentos. Por citar las calles, la Recoleta, el sur, la Plaza San Martín, son algunas de las poesías de Fervor de Buenos Aires que no solo ilustran varios de los rincones por los que Borges solía pasear, sino que también comenzaron a crear una cierta mitología porteña. Sabés que en 1969 lo vuelve a reeditar, ¿no? Lo vuelve a reescribir, dice. No he reescrito el libro, he mitigado sus excesos barrocos, he llamado asperezas, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades, y en el decurso de esta labor, a veces grata y otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente, ¿qué significa esencialmente? Nos dice, el señor que ahora es. Se resigna o corrige. Somos el mismo. Los dos descreemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas. Los dos somos de Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después, por lo que dejaba entrever, por lo que prometía de algún modo. Bueno, interesantes los conceptos de Borges, ¿no? Se escribe, en algún momento se dijo, ¿no? Lo dijo, que se publicaba para no seguir corrigiendo, y a veces aún publicando se sigue corrigiendo, porque en este caso, en esta reedición que hace Borges, ¿no?, entiende que tiene que haber un trabajo, ¿no?, ese trabajo tan importante que es el de la corrección, ¿no?, que muchas veces no se hace, y bueno, son criterios, ¿no?, de cada autor. Es una maravilla que lo haya hecho de nuevo, ¿no?, que haya recorrido, porque uno, la verdad que a veces cuando lee también alguno de sus poemas, no propios, digo, uno va sacando algunas cosas que ya no. Claro, porque una cosa es el trabajo en bruto, que uno a lo mejor tiene que ver con ese poema que uno escribió en el momento, y a lo largo de los días a veces uno vuelve al poema y encuentra que realmente hay cosas, ¿no?, que
que son importantes modificar. Pero ese también es el me trabajo pasa, riguroso del artista, ¿no? Me pasa con los ya editados, que ya fueron corregidos y los vuelvo a corregir. Bueno, respecto a Fervor de Buenos Aires, algunos críticos dicen que en estas poesías tempranas Borges manifestó un claro alejamiento de aquel modernismo literario de fines del siglo XIX y principios del XX, cuyos máximos exponentes eran Rubén Darío y en la Argentina Leopoldo Lugones. Con una cierta influencia de la literatura francesa y grecolatina, el modernismo se gala de poemas con una musicalidad pronunciada. La forma se imponía por sobre el contenido como ideal de belleza, expresaba una marcada evasión de la realidad y se colocaba mucho más cerca del simbolismo. Como contrapartida, Borges integraba al grupo de los vanguardistas, y adscribía a la corriente del ultraísmo. Al respecto, en 1921, escribió un artículo en la revista Nosotros, en el que expresó: esquematizada, la presente actitud del ultraísmo es resumible en los principios que siguen: reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora, tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles, abolición de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada. Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. Y agregó Borges: los poemas ultraicos constan pues de una serie de metáforas, cada una de las cuales tienen sugestividad propia y comprendiza una visión inédita de algún fragmento de vida. La desmejanza arraigal que existe entre la poesía vigente y la nuestra es la que sigue. En la primera el hallazgo lírico se magnifica, se agiganta y se desarrolla. En la segunda se anota brevemente, y no creáis que tal procedimiento menoscaba la fuerza emocional. En alguna oportunidad también Borges, ¿no?, declaraba que el poema era como una estructura arquitectónica, ¿no?, que cada verso, que cada palabra era como una baldosa, ¿no?, como un ladrillo, ¿no?, y que justamente a veces una palabra mal puesta hacía que ese ladrillo se caía, ¿no? Qué bárbaro, ¿no?, ese análisis tan sencillo por un lado y tan profundo por el otro, ¿no?, que hacía Borges respecto a un poema. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con Rita Paulucci interpretando en este CD, Poemas y Canciones, poemas de Rubén Vela. Adelante, Fabricio. La mujer engendrando hijos de luz sobre la tierra, la mujer que no sabe volar, que no quiere volar, que observa como si nada la fuga de los pájaros, la dispersión del viento, la mujer engendrando hijos de luz sobre la tierra, la mujer bautiza el infinito con el continuo nombre de sus hijos y su estatura se agiganta frente al difícil sol de cada día. La mujer engendrando hijos de luz sobre la tierra, la mujer que no sabe volar, que no quiere volar, que observa como si nada la fuga de los pájaros, la dispersión del viento, la mujer engendrando hijos de luz sobre la tierra, la mujer sobre la tierra. Sí,
sobre la tierra, la mujer sobre la tierra, sí, sobre la tierra. Escuchamos a Rita Paulucci interpretando La mujer sobre la tierra, poema de Rubén Vela, música de Rita Paulucci. Qué excelente, tiene una voz espectacular, realmente escucharla, no sé, es bueno, te llena el alma. No la conocía yo. No la conociste a Rita Paulucci. No. Sí, hace muchos años que no la vemos, siempre venía en su cochecito con el teclado, con una gran generosidad para venir a acompañar a los poetas, a muchos de los cuales ella justamente, ¿no? Como Rubén Vela. También creo que a Cristina Pizarro en alguna oportunidad también tiene musicalización de poemas de Cristina, bueno, y de otros poetas, ¿no? Bueno, seguimos con Borges, El truco. 40 naipes son desplazados, han desplazado a la vida. Pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos, y una creación risueña va poblando el tiempo robado con floridas travesuras de una mitología casera. En los lindes de la mesa la vida de los otros se detiene. Adentro hay un extraño país, las aventuras del envido y quiero, la autoridad del as de espada como don Juan Manuel, omnipotente, y el 7 de oros tintineando esperanza. Una lentitud cimarrona va demorando las palabras, y como las alternativas del juego se repiten y se repiten, los jugadores de esa noche copian antiguas bazas, hecho que resucita un poco, muy poco, a las generaciones de los mayores que legaron al tiempo de Buenos Aires los mismos versos y las mismas diabluras. Muy bien. La poesía, la narrativa de Borges siempre fue acompañada por ciertos pensamientos, ¿no? Dichos en conferencias, en entrevistas que le han hecho a lo largo de su vida. Algunas de ellas, por ejemplo, nos dice Borges, hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. ¡Qué increíble! Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? La historia universal es la de un solo hombre. Quizás haya enemigo de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones. Una de las cosas que caracterizaba al Borges presente, ¿no? En lugares, en conferencias y en entrevistas, era su gran poder de ironía, ¿no? Exactamente. La verdad que eso hablaba también de su inteligencia, ¿no? Sí, era muy irónico en su decir y muy también polémico, ¿no? Demasiado. Por eso tenía sus adeptos y también sus enemigos, ¿no? Porque aquellos que no despreciaban quizás su forma de pensar, pero no habían conocido su inmensa obra, ¿no? Porque leerlo... Hay muchos, claro, que hablaron mal de Borges, quizás justamente por estas diferencias personales o de criterios que Borges expuso en muchas oportunidades, pero no sabían que estábamos en presencia de un gran escritor, ¿no? Por supuesto. Otras cosas que dice Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. En más de una oportunidad él ha dicho que más que un escritor, él ha tratado de ser un gran lector. Esa es una gran enseñanza, claro, ¿no? Creo que para todos nosotros, para todos aquellos que transitamos el mundo de la literatura, del intento de ser escritores, ¿no? Qué formación más importante para un escritor que la de nutrirse de buenas lecturas, ¿no? Sí, tal cual. Sabés que también cuando hizo esta revisión dijo, en aquel tiempo, o sea, en 1923,
buscaba atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro y la serenidad. Uh-huh. Dice Borges, no sé hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario. Por lo pronto está trabajando con el idioma, que es una tradición. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres. No eres ambicioso, te contentas con ser feliz. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. ¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Ahí está nuevamente ese gran poder de ironía de Borges, ¿no? Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes. Y este otro que es muy bueno también, ¿no? La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. ¿De un poema? Adelante. Sala vacía. Los muebles de caoba perpetúan entre la indecisión del brocado su tertulia de siempre. Los daguerrotipos mienten su falsa cercanía de tiempo detenido en un espejo, y ante nuestro examen se pierden como fechas inútiles de borrosos aniversarios. De hace largo tiempo sus angustiadas voces nos buscan, y ahora apenas están en las mañanas iniciales de nuestra infancia. La luz del día de hoy exalta los cristales de la ventana desde la calle de clamor y de vértigo, y arrincona y apaga la voz lacia de los antepasados. Excelente. Vamos nuevamente a Rita Paulucci. Vos sabés que Rubén Vela le canta mucho a América, ¿no? Le canta, con sus letras, ¿no? En esta canción se llama Mi pueblo americano. Adelante, Fabricio. Por ti, mi pueblo americano, inmenso como un pájaro de alas extendidas hacia el sol que nunca se pone. Hoy por ti, mi pueblo americano, por los hombres que nacen desde el fondo del cobre, como orquídeas salvajes. Hoy por ti, mi pueblo americano, mi raza campesina, raza entera de hombres, con los pies en la tierra y con tanto dolor como cabe en el mundo, y con tanto dolor como cabe en el mundo. Hoy por ti, mi pueblo americano, inmenso como un pájaro de alas extendidas hacia el sol que nunca se pone. Hoy por ti, mi pueblo americano, mi raza campesina, raza entera de hombres, con los pies en la tierra y con tanto dolor como cabe en el mundo, y con tanto dolor
como cabe en el mundo. Hoy por ti, mi pueblo americano. Hoy por ti, para hablar y respirar, solo por eso. Hoy por ti, América, mi pueblo. Mi pueblo americano. De Jorge Luis Borges, La Recoleta. Convencidos de caducidad por tantos nobles certidumbres del polvo, nos demoramos y bajamos la voz entre las lentas filas de panteones, cuya retórica de sombra y de mármol promete o prefigura la deseable dignidad de haber muerto. Bellos son los sepulcros, el desnudo latín y las trabadas fechas fatales, la conjunción del mármol y de la flor, y las plazuelas con frescura de patio, y los muchos ayeres de la historia, hoy detenida y única. Equivocamos esa paz con la muerte, y creemos anhelar nuestro fin, y anhelamos el sueño y la indiferencia, vibrante en las espaldas y en la pasión, y dormida en la hiedra, solo la vida existe. El espacio y el tiempo son formas suyas, son instrumentos mágicos del alma, y cuando ésta se apague, se apagarán con ella el espacio, el tiempo y la muerte, como al cesar la luz, caduca el simulacro de los espejos que ya la tarde fue apagando. Sombra benigna de los árboles, viento con pájaros que sobre las ramas ondea, alma que se dispersa en otras almas, fuera un milagro que alguna vez dejaran de ser, milagro incomprensible, aunque su imaginaria repetición, infame con horror, nuestros días, estas cosas pensé en la Recoleta, en el lugar de mi ceniza. Qué maravilla. Sí. Bueno, algunas cuestiones, ¿no?, con respecto a Borges, en el caso de alguna entrevista que tuvo con Joaquín Soler Serrano. Borges dio una de las distinciones más emotivas y elocuentes entre el amor y la amistad. Esto fue en 1980, cuando sostuvo esta entrevista con Soler Serrano. Entonces, qué maravilla, ¿no?, las entrevistas, no sé si recordás, ¿no, Luis? Sí. Las maravillosas entrevistas que de Joaquín Soler Serrano, presentador de televisión, periodista de amplia fama en España, que, bueno, siempre tenía el anfitrión, en este caso fue Borges. Grandes entrevistas de Serrano. Sí, se llamaba A Fondo la emisión, donde realizó encuentros tete a tete con algunas de las personas más destacadas de la época, de varias áreas de interés. Y en el caso de la entrevista con Borges, uno de los momentos más destacados son las palabras que dedica el autor argentino a la distinción entre el amor y la amistad, haciendo de pasada un elogio a esta última, y dice: la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia o de la frecuentación. En cambio, el amor no. El amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible. Estas son algunas de las palabras. El fragmento completo uno lo puede encontrar justamente por YouTube en El amor y la amistad según Borges, en esta entrevista. Interesante, ¿no? En esa primera parte que decís que dice él que la amistad no necesita periodicidad, ¿no? Y en cambio el amor sí. El amor sí. Y la verdad que es muy certero lo que dice. No sé, me parece.
Sí, digamos que, bueno, estas son la importancia también en el caso que vos citás, de tener un gran entrevistador, ¿no? Se necesita al autor, en este caso, un gran autor como Borges, pero también un gran entrevistador, porque lamentablemente debemos recordar que muchas veces acá en nuestro país, en algunos programas, lo convocaban a Borges para preguntarle estupideces, ¿no? Exactamente. No me olvido nunca el día que un periodista le pregunta si lo conocía a Guillermo Vila, Claro. ¿no? Forma media irónica. Para Lógicamente mofarse que de Borges, él. más irónico que él, le salió con una que lo dejó pagando, ¿no? Pero bueno... Un gran entrevistador, Antonio Carrizo. Sí, totalmente. Una gran cultura. Sí. Y nos vamos hasta el próximo sábado recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad deteniendo el vértigo. Muchas gracias.